La cueva de Pato se llama la investigación, es una seriada de notas. Hoy Ari Lijalad y Franco Mirraji nos sorprendieron con dos nuevas notas. Una dice, la reunión secreta de Bullrich con los fiscales Marijuán, Stornelli y Rívolo, impulsores de causas contra Cristina Fernández de Kirchner. Y la otra nota es, Bullrich también se reunió con el fiscal Scalera, ejecutor de la persecución al clan Moyano o a los Moyano. Complementan las notas publicadas ayer y nos dan, o nos terminan de configurar, si se quiere, a un personaje clave en el entramado del lawfare. Primero que nada, hay que decir que lawfare es más que palabras. Lawfare son hechos. Esta investigación, la cueva de Pato, más aquella que reveló las reuniones que Macri mantenía en la Quinta de Olivos, con jueces, camaristas, fiscales, empresarios, periodistas. Son los hilos, los personajes de una trama y de una historia que avergüenzan al Estado de Derecho. Los hilos y la trama, los personajes, insisto, que avergüenzan a la propia democracia. De esta manera se gestó y se operativizó la persecución política a opositores de un modo que ya nadie puede poner en duda. ¿De qué modo se pergeñó? ¿De qué modo se coordinó? Y adquiere, a partir de estas 5 notas, que las pueden ver en el Destape web, en el portal del Destape, encarnó en la figura de Patricia Bullrich, que pareciera ocupar el rol de jefa operativa de los deseos del presidente de entonces, Mauricio Macri, impulsor y beneficiario del lawfare cuando era jefe de Estado y del lawfare ahora que ya no lo es. Porque así como el lawfare sirvió para perseguir opositores, hoy es el entramado que garantiza la impunidad del expresidente. Pero me quería hoy referir a Patricia Bullrich y preguntarme qué le pasó. ¿Qué le pasó a Patricia Bullrich? No me sirven los abordajes del tipo siempre fue igual, siempre fue espía, siempre fue traidora. No me sirven para analizar este personaje en su complejidad, porque este personaje, además de hablar de una psicología especial, habla de un sector, un grupo de la sociedad argentina, y habla también de cómo ese sector o ese grupo, generación tras generación, nos sorprende con alguna nueva delación, con alguna nueva traición, con alguna nueva conversión, porque al fin de cuentas, Patricia Bullrich es una conversa. Es una conversa porque alguna vez animó otras luchas, defendió otras banderas, dijo moverse detrás de otros ideales. Y uno se pregunta, ¿cuál es entonces la verdadera? Y yo creo que estamos en presencia quizá de la más depurada de todas las Patricias Bullrich que pueden encontrarse en la historia de Patricia Bullrich. La más verdadera, la más depurada,
la más asentada también. Ustedes saben que Patricia Bullrich era la cuñada de Rodolfo Galimberti, ¿no? Rodolfo Galimberti y Patricia Bullrich militaron mucho tiempo juntos, y hay que decir ahora, sin temor a equivocarse, que comparado con su cuñada Pato Bullrich, Galimberti era la Madre Teresa. Miren que Galimberti fue durante mucho tiempo el centro de la tradición, ¿no? De la tradición del converso, si se quiere. De aquel que había luchado por la patria peronista, la patria socialista, y después se abrazó al neoliberalismo de los 90, a Carlos Menem, a Cavallo, a los Estados Unidos. Terminó trabajando para la CIA. Terminó trabajando para la CIA. Pero los datos que nos ofrece esta investigación de Arely Jalad y de Franco Mizrahi, y quizá la sobrevida que ha tenido la figura de Patricia Bullrich, que Rodolfo, me permiten decir que la parábola de esta mujer es una parábola mucho, pero mucho más compleja que la de Rodolfo Galimberti. ¿Saben por qué? Porque Galimberti tuvo un motivo para traicionar, si se quiere. Después discutimos qué. Pero Galimberti tuvo un motivo para traicionar. Y yo les voy a contar cuál fue el que él encontró, dónde él encontró justificación para dar esa pirueta ideológica en el aire y abrazarse nada más y nada menos que con Jorge Radiche, uno de los integrantes de los grupos de tareas de la ESMA, Servicio de Inteligencia de la Marina, que había cazado, torturado, asesinado y arrojado al mar a sus compañeros. Radice y Galimberti terminaron amigos, bajo una idea bastante extraña, bastante estrafalaria, que era la unidad de los combatientes por la patria. La unidad de los combatientes por la patria era agitada por un sector del peronismo macerista, por ex montoneros, por ex integrantes de la organización peronista Guardia de Hierro, eh, y por aquellos grupos de la derecha peronista, como el Comando de Organización y otros, que allá por los 80 dicen, bueno, la verdad es que hubo una guerra fratricida, nos matamos entre nosotros, pero siempre tuvimos el mismo enemigo, que era Martínez de Oz. Lo estoy simplificando, lo estoy diciendo demasiado rápido, pero para que se entienda. Y ahí parecen pulir diferencias, y desde entonces se empiezan a pergeñar algún tipo de convivencia y algún tipo incluso de estructura de organización. Pero les prometí contarles por qué traiciona a Galimberti. Galimberti termina trabajando para la CIDE menemista, que era dirigida por Hugo Anzorregui. Anzorregui había sido el abogado de la CGT de los argentinos, digo para que uno se ubique más o menos en tiempo y espacio. Después era el jefe de la CIDE de Menem. Galimberti atendía como doctor Halcón, se hacía llamar así, doctor Halcón, en la CIDE. Allí, la verdad es que Galimberti se dedicó muy particularmente a tratar de recuperar cosas que se había comprometido con el fiscal Romero Victorica en su momento, a recuperar el dinero del secuestro de los hermanos Born. En el medio de todo eso ensucia a un montón de ex compañeros de militancia y colabora nuevamente con aquellos que habían sido los perseguidores de su compañero. Entonces teníamos el abrazo de Radice y teníamos después la participación en una causa, que era una causa armada, y cuyo único objetivo era tratar de recuperar el dinero que estaba, en teoría, en Cuba, para dárselo a Jorge Born. Después terminan socios, Jorge Born, Corcho Rodríguez, Galimberti. Terminan siendo socios con Susana Jiménez en Hard Communication, ¿se acuerdan? ¿No? El escándalo del padre Gras y todo eso. Bueno,
nosotros siempre dijimos con Marcelo Larraqui, con quien hicimos un libro sobre Galimberti, que era la tragedia y la comedia, ¿no? La tragedia de los 70 y la comedia de los 90, donde un tipo fierrero como Galimberti terminaba abrazado a Susana Jiménez y a la farándula, si se quiere. Lo he tratado de contar lo más breve que pude. Y creo que es todo lo breve que puede ser que lo puedo hacer en la radio. Pero hay un libro de 600 páginas para resumir esa historia. Cuando vuelvo sobre esas 600 páginas, no encuentro, sin embargo, esto que encuentro en Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Porque, entre otras cosas, Galimberti hace lo que hace, porque esa fue, si se quiere, el compromiso que asumió el día que el gobierno menemista, junto con el Tata Joffre, junto con Jorge Born, le prometen reinsertarse en la sociedad. Galimberti había sido prófugo, clandestino, había vivido clandestinamente durante más de 20 años en su vida. Entiendan bien esto. 20 años sin poder operar con la verdadera identidad, sin tener un hogar, ser un paria, tener pasaportes cambiados, era un verdadero paria. Y anhelaba volver a ser una persona normal, como si esa normalidad se la diera, por ejemplo, el pasaporte, la cédula, o que no tuviese que estar pendiente de sus muchas órdenes de captura. Cuando Menem lo indulta, a Galimberti le ganan el corazón. No hubo mucho más que decir, no hubo mucho más que hacer. Y eso que había empezado tibiamente con la unidad de los combatientes por la patria, el abrazo con Reich, se termina ya en en un revolcón en el fango de la historia, poniéndose ya en un lugar que para nada resume, y esto siempre lo aclaro, ¿no?, la historia de los montoneros. Después en un ratito vamos a estar hablando de esto, ¿no? Patricia Bullrich Pueyrredón era y fue, digamos, militante también de Montoneros, Juventud Peronista y Montoneros. Su nombre de guerra era Carolina Serrano. Era una mujer brava, era una mujer aguerrida, que participaba de todo tipo de operativos. ¿Mm? Era una mujer que, intuyo, en algún momento estuvo dispuesta a dar la vida. Una mujer que, por lo menos hasta los 80, entrados los 80, casi diría los 90, siguió siendo o siguió reivindicando esa historia, que era la historia de militancia de su juventud. De su juventud. Pero claro, también la atraviesan los 90, ¿no? También la atraviesan los 90. Ustedes saben que Galimberti ya no está, Galimberti murió. Y todo indica que Patricia Bullrich ocupó finalmente ese lugar de la parábola. Esa conversión furiosa fue más lejos incluso que Galimberti. ¿Por qué digo esto? Llegó a ser la ministra de Trabajo de la Rúa, la ministra que bajó el 13% de los salarios de jubilados. Y eso ya era de por sí muy grave. Pero convertirse en la Sudoplatov, y ahora les voy a contar quién es Sudoplatov, de Mauricio Macri ya es mucho. En el medio está la CIA, como muchos dicen. En el medio está también el presidente de la Cámara Argentino-Israelí de Comercio. En el medio están todas las relaciones que fue tejiendo a lo largo de su historia Patricia Bullrich, que la han traído hasta donde hoy está. Pero nada hacía ver, aunque hoy tiene todo coherencia, que iba a convertirse más y nada menos que en la responsable de operativizar, junto con fiscales, junto con jueces, juntos con servicios de inteligencia, todo esto que está revelando el destape en las notas de Ari y de Franco Mizrahi, en la Pavel Sudoplatov de Mauricio Macri. Ahora le digo quién es Pavel Sudoplatov. Ustedes saben que Stalin tenía un ministro encargado, digamos, de todos los asuntos
del espionaje y de las purgas, que se llamaba Beria, ¿sí? Beria le encargó nada más y nada menos que a Sudoplatov la persecución y el asesinato de León Trotsky, cosa que ustedes saben finalmente sucede. Les recomiendo un libro en particular que es muy lindo porque está novelada la historia de quién fue el asesino de Trotsky, el hombre que amaba a los perros. Les recomiendo ese libro. Pero digo, más allá de eso, Trotsky finalmente es asesinado. ¿M? Para hacerlo, la verdad que fue un trabajo de muchos años. Y también Sudoplatov, que es el hombre, insisto, a quien Beria le ordena, le encarga el asesinato de Trotsky, tuvo que acudir a un montón de personas. Y claro, esas personas serán de todo tipo. El papel de perseguidor, el papel de perro de caza, vamos a decirlo así, que ocupó Sudoplatov en ese esquema, es muy parecido, salvando las distancias, al que ocupó Patricia Bullrich en el esquema de Mauricio Macri. ¿Por qué hago la salvedad? Obviamente estamos hablando hoy de cuestiones que no operan sobre lo material, sino sobre lo simbólico. Y hasta ahí nomás. Porque en realidad si tenés a un Amado Vudú preso y todavía con arresto domiciliario, a un Delía también con arresto domiciliario, a un Julio Devido con arresto domiciliario, a una Milagro Sala con arresto domiciliario, entonces tan simbólico no fue. Pero es cierto que la presa última y definitiva era Cristina Fernández de Kirchner. Así como a Stalin, Beria y Sudoplatov se les ocurrió que tenían que perseguir a Stalin, porque era el que ponía en riesgo la revolución o encarnaba la contrarrevolución, como quieran verlo, el macrismo diseña dentro de la estructura del Estado niveles que se cruzaban por encima de las cuestiones jerárquicas o por encima de las cuestiones específicas o las tareas asignadas a cada ministerio o secretaría. El directorio que manejaba Sudoplatov era una especie de fuerza especial. Bueno, Bullrich aparece acá también como la jefa de una fuerza especial. Yo no sé si se la creyó, realmente no lo sé. Parece habérselo creído. Por eso se vestía de fajina, por eso la cosa militarota, por eso el esquema en el que ella puede hablar con fiscales, hablar con espías, hablar con fuerzas de seguridad, pero todo lo que hicieron los muchachos aquí en el Destape, hay que decirlo, se da en el marco de accesos a la información pública, que sin embargo habían sido omitidos y negados por la propia Patricia Bullrich. Los encuentros con D'Alessio. ¿Quién es D'Alessio? ¿Quién es D'Alessio? Los encuentros con Mario Montotto. ¿Quién es Mario Montotto? ¿Quiénes son los dueños del lawfare en la Argentina? Porque no me cabe duda de que todos reportaban a Mauricio Macri, sí. Pero Mauricio Macri era a su vez, recuerden, el candidato a ser reelegido por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. ¿Quién es Patricia Bullrich? ¿Quién financia a Laura Alonso? ¿Cuáles son sus terminales? Hoy les decía que comparado con su cuñada Pato Bullrich, Galimberti es la Madre Teresa. Porque Galimberti ya no está. Ya hizo lo que tenía que hacer, lo bueno y lo malo. ¿Tuvo cosas buenas? Sí. ¿Tuvo cosas malas? Por supuesto. Patricia Bullrich todavía está. Por suerte está viva. Nadie le desea lo contrario. Pero Patricia Bullrich, así como fue la encargada, junto a otros, de generar esa enorme fake news que tenía destino de juicio político contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y me refiero a la muerte del fiscal Nisman. Enorme fake news que transformó
una muerte, un suicidio a esta altura que casi nadie discuta en un crimen político ordenado por Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a utilizar las mismas herramientas por un ratito nomás de Patricia Bullrich. Yo no estoy diciendo ninguna cosa que no sea verificable en estas 5 notas espectaculares del Destape, en esta investigación de Ari Lijalad y de Franco Misraji. ¿Por qué se reunía? ¿Qué es lo que hacían? ¿Coordinaban las citaciones a indagatoria? ¿Decidían cuáles eran los blancos, los objetivos a seguir para hacer el espionaje? ¿Por qué citaba a los fiscales? Porque no citan a cualquier fiscal, ¿eh? En este caso citan a 3 fiscales que en simultáneo estaban investigando a Cristina Fernández de Kirchner y no lo dejan asentado. Y no, es una reunión juntos y después muchas por separado. Les recomiendo que vayan a leer la nota. Después hay otro fiscal que, como bien decía Hugo Moyano y Pablo Moyano, dice, los manda la PIO, los manda la Bullrich. Y también los manda la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Y todo se demostró que era cierto. Entonces, en esos encuentros, ¿qué definían? ¿A quién reportan? ¿Quiénes son estos fiscales? Yo creo que hay una serie de preguntas que hacerse en el marco de revelaciones tan pero tan importantes y volverse a preguntar, porque Patricia Bullrich hoy es la delegada de Mauricio Macri. Y es la delegada nada más y nada menos que en el principal partido de oposición. Es la que hace abierto lobby por una empresa estadounidense que se llama Pfizer. Abierto lobby por una empresa estadounidense que se llama Pfizer. Es la que le involucró en coimas supuestas a Ginés González García. E incluso dijo que esas coimas estaba al tanto el propio presidente. Hay que tener espalda para decir esas cosas. Ojo, ¿eh? Pfizer se desmarcó, desmintió, dijo que no, que eso era incorrecto. ¿Y qué va a decir? Ahora, ¿qué hubiera pasado si Patricia Bullrich, en vez de ser hoy una marginal opositora en el esquema político, digo, era la ministra de Seguridad? Hubiera pasado lo que pasó. Hubiera pasado lo que pasó. La verdadera jefa de la persecución, el comando especial que se dedicó a perseguir, a difamar, a encarcelar a funcionarios y funcionarias kirchneristas con Cristina Fernández de Kirchner como objetivo final, fue Patricia Bullrich. La Patricia Bullrich, cuñada de Rodolfo Galimberti. La Patricia Bullrich, amiga de Mario Montoto, presidente de la Cámara Argentino-Israelí. Y además, asistente del Pepe Firmich allá por los 80, por los 90. Patricia Bullrich es como el cubo mágico. Imaginen un cubo mágico. El de las múltiples caras, que uno va girando. Hay una Patricia Bullrich que se juntó con Chacho Álvarez y que quería ser del FREPASO. Hay una Patricia Bullrich que se hacía llamar Carolina Serrano, allá cuando militaba en la Juventud Peronista Montoneros. Hay una Patricia Bullrich que fue ministra de Trabajo de la Rúa. Hay una Patricia Bullrich que incluso yo recuerdo, junto a Franco Caviglia, diputado del Grupo de los Ocho, perseguían a Yabrán. Porque en ese momento era cabalista. Bueno, como Gustavo Vélez. Hay una Patricia Bullrich, insisto, es como el cubo mágico. La pregunta es cuánto daño más va a hacer. ¿Cuánto daño más va a hacer? Pareciera que algo de su poder ha perdido. Algo. Porque todavía estoy esperando que la comunicación hegemónica recoja parte de esta investigación o toda su investigación o las revelaciones de esta investigación para hacer algo que olvidaron hace tiempo, ¿no? Que es periodismo.
¿Qué es periodismo? Acá están las pruebas. El lawfare no es un juego de palabras. Acá están las fechas, los hechos, los personajes, las motivaciones, los blancos, los objetivos, de un conjunto, de un sistema que durante 4 años en la Argentina puso a la democracia en peligro, puso a los ciudadanos y ciudadanas en peligro y puso a los kirchneristas, en particular, en la zona de tiro. Patricia Bullrich era una, era otra, era la actual y va a ser seguramente una distinta pasado mañana. Mucho depende de lo que la sociedad haga con este tipo de personajes. Mucho depende de lo que la sociedad haga con personajes que nunca se saben bien dónde están parados. En el caso de José Luis Manzano, por ejemplo, al menos a la política no pudo volver más. Siguió haciendo sus negocios y es un exitoso empresario. Quizá Bullrich, el destino de Patricia Bullrich sea ser una exitosa empresaria de un laboratorio. Si es estadounidense, mejor. Pero la política en algún momento le va a tener que quedar grande. Porque si con todas estas revelaciones Patricia Bullrich sigue siendo la presidenta del PRO, sigue siendo la pretenciosa candidata a algo en el futuro próximo, si después de todas estas revelaciones le permitimos que obtenga algún grado de representación política, alguien que ha perseguido, que ha difamado, que ha hecho encarcelar a personas inocentes, eso entonces no va a hablar de Patricia Bullrich, sino va a hablar de todos nosotras y nosotros. Esto es Fuerte y al Medio.